con alguna adaptación, sobre todo a proyectos de investigación en el campo de la educación, ¿no? En este sentido, tenemos servicios de transformación digital orientados a la adopción de esta solución, ¿vale? Tanto la gestión del cambio con formaciones de muy diversos tipos, como a la implantación y migración de los sistemas que tengamos actualmente, como desarrollos ad hoc por encima de la solución, ¿no? Por otra parte, también trabajamos con third party, usaríamos Google es open source y eso permite que otras soluciones muy de detalle, muy personalizadas, puedan integrarse dentro de este ecosistema, ¿no? Como puede ser Lumaps a nivel de intranet corporativa, Looker a nivel de BI, Itopia a nivel de virtualización de escritorios o todos los fabricantes para lo que hemos comentado, ¿no? Tanto para el hardware de videoconferencia como para el hardware de puesto de trabajo o el hardware de alumno o de puesto de biblioteca, ¿no? Y sin más, le doy la palabra a Gonzalo para que pueda seguir. Le doy el micro. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas por estar entre nosotros hoy. Esto de la videoconferencia, afortunadamente, está empezando a acabarse, pero sí que es cierto que también, de alguna manera, pues nos permite de forma muy ágil, ¿no? Pues poder conectarnos y compartir, momentos especiales, momentos importantes, ¿no? Si os parece, os pido que dejéis de compartir vosotros la pantalla, la comparto yo. No estoy solo hoy aquí, afortunadamente. El equipo de Google for Education o el equipo de educación de Google en España ha crecido. Nuestro compromiso es muy sólido tanto con la parte de K12 como con la parte de Higher Education. Sabéis que estamos trabajando muy estrechamente ya con muchos de vosotros como clientes y tengo la inmensa fortuna de presentaros a no solo un Customer Engineer, sino al director, al responsable de ingeniería de educación de Google en España, que es mi compañero Ismael Yuste y que nos acompaña en el día de hoy. Así que si quieres, Ismael, preséntate. Gracias, Gonzalo. Sí, nada, ponemos mucho foco en España en concreto. Me he incorporado al equipo, soy el segundo ingeniero de cliente, digamos, que tenemos en todo EMEA, Europa, Middle East y África, y tengo el foco concreto en España. Voy a trabajar mucho con universidades y con colegios y comunidades autónomas para resolver todos esos problemas técnicos y, sobre todo, para empezar a meter temas de inteligencia artificial y de cloud en las escuelas, que ya veréis que va a haber muchas novedades en el próximo futuro. Así es. La realidad es que, bueno, estamos viendo un momento que a todos nos está marcando, ¿no? Y sin lugar a dudas, lo primero que nos gustaría compartir es que vemos que, sobre todo en el C-Level, en la capa de CTO, de CEO, de decision makers, básicamente, o de personas que implementan estrategias, pues cada vez más hay liderazgo y posicionamiento respecto a la digitalización, ¿no? Se ha convertido no en un good to have, que era algo que sabéis y que era presente, ¿no? Sino en un must to have y no solo per se, sino también con una estrategia de sostenibilidad, que es una parte realmente importante en las inversiones de tecnología, ¿no? Últimamente hemos interlocutado con varios de vosotros. Aquí estamos para poder mantener reuniones one-to-one en cualquier momento para entender bien dónde estáis, hacia dónde vais y cómo desde Google os podemos apoyar. Pero sin lugar a dudas lo que estamos viendo es que ahora hay un foco muy grande en todo lo relacionado a inversiones y a ROI, ¿no? Y bueno, el ROI es un driver, sin lugar a dudas, importantísimo, pero también hay otros importantes que a veces, pues, se nos descuidan, ¿no? Y solo pensamos en números y, sin lugar a dudas, creemos que uno es el de la seguridad, ¿no? Vemos que se están incrementando las amenazas y, bueno, aquí algunos datos, ¿no? que vienen de Estados Unidos, del mercado americano. Estamos ya recopilando también mercados de la región donde pertenecemos nosotros, que es la región de Europa, Medio Oriente y Norte de África, ¿no? Pero, bueno, es impresionante ver cómo 24,5 millones de registros educativos sensibles se ven afectados en el 2000, a partir de violaciones de seguridad de los datos desde 2005, ¿no? Vemos también, oye, pues que hay una cantidad de tecnología que cada vez se accede más a ella, en grupos, en edades tempranas, y eso obviamente escala muchísimo en Higher Education. Y sin lugar a dudas vemos también que hay un plagio importante en todo lo que son entregas y en todo lo que son diseños de proyectos o experiencias de aprendizaje, ¿no? Sin lugar a dudas, además el 2020 ha sido un récord de incidentes en ciberseguridad en el mercado americano y esto obviamente impacta y escala a todo el mundo, ¿no? Por tanto, uno de los drivers más importantes a tener en cuenta que vemos desde Google y como digo, estamos aquí para apoyaros, es todo lo relacionado con seguridad, ¿no? Creemos que es una parte tremendamente importante. Ismael, además, notará unas claves de cómo podemos apoyar más desde Google
y cómo podemos, de alguna manera, pues, traccionar y elevar todo esto, ¿no? Trabajando conjuntamente. Hoy venimos a hablar principalmente de las nuevas ediciones que ponemos al servicio de educación, tanto en el entorno universitario como en el entorno de educación básica, ¿no? Lo que llamamos K12. Sabéis que históricamente habéis tenido, de alguna manera, pues, toda nuestra tecnología, todo nuestro software as a service, ¿no? Que habéis conocido muchos de vosotros y que fuisteis pioneros a nivel de región, ¿no? En tener los primeros dominios de lo que antes se llamaba Google Apps for Education, ¿no? Y que ahora ha escalado y se hace pues mucho más grande cuando transiciona a Workspace, ¿no? Todo eso, entre medios hemos renombrado el producto otra vez y el ciclo sería Google Apps, G Suite, que habéis utilizado muchísimo, ¿no? Mayoritariamente las universidades en este país, y ahora lo hemos renombrado Google Workspace. En nuestra misión y responsabilidad de atender a las necesidades que tenéis vosotros, y esto además se acentúa muchísimo en el mercado de Higher Education, pues hemos hecho un offering de producto más diverso, pero con la intención de mantener la sencillez en la contratación, por supuesto, y ser súper transparente en todo lo que ello conlleva, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que la versión de educación que conocéis y que habéis utilizado inmensamente las universidades, como decía anteriormente, va a seguir siendo gratuita, un mensaje de confianza y de transparencia. Google Workspace Fundamental, Google Workspace for Education Fundamental, va a seguir siendo gratuita. De hecho, la vamos a seguir mejorando. Traemos nuevas funcionalidades en los productos y nuestro compromiso es que siga siendo así. Pero ahora tenemos 3 ediciones más que podéis ver aquí de forma muy detallada y os pasaremos información donde hablamos de una nueva edición que la llamamos estándar, otra que es Teaching and Learning, más orientada a profesores. Luego os haremos llegar este contenido, esta presentación a través de Novalia para que podáis tener todo el detalle. Y la versión que engloba todo en uno y que vemos que es la que más interés está generando en España y las universidades. De hecho, la inmensa mayoría de universidades que ya os habéis movido, habéis hecho un upgrade a las versiones de Premium de Workspace para educación, pues ha sido a esta de la que venimos a contaros hoy, que es la más completa y la que incluye las funcionalidades de las 2 anteriores, de estándar y de Teaching and Learning, ¿vale? Universidades como Granada, la Politécnica de Cataluña, se me escapan muchísimas, no voy a tener tiempo para mencionarlas, pero ya están utilizando esta tecnología desde hace un año y están muy contentos y el ROI lo ven muy positivo y están traccionando cada vez más y teniendo mucho valor, ¿no? La edición Plus que os decía, pues engloba ámbitos relacionados con lo que es la parte de seguridad y tener mucho más acceso a data, mucho más capilaridad, herramientas preventivas, que es un ámbito absolutamente estratégico y relevante. Nuevas funcionalidades premium asociadas a nuestros productos de videoconferencia, que muchos conocéis y utilizáis, Google Meet, y también algunos productos que quizá no se utilizan tanto en Higher Education, aunque pueden ser integrables como LTI, en la parte de Google Classroom, en la parte de tareas, ¿vale? Que hablaremos un poquito sobre ello. Y importante también una serie de funciones adicionales donde, vamos a contar realidades que van a suceder. Queremos que de manera proactiva y transparente las recibáis y también podáis tener la mejor información posible para poder anticiparos a esas necesidades que podáis tener o que se puedan producir, ¿no? Todo esto conforma lo que es la edición de Education Plus, como os decía, la más completa y que pues contempla o reúne las funcionalidades de las 3 ediciones anteriores a ella o en la escala a la izquierda, ¿no? Al final hemos visto que, como decíamos, ¿no? Pues tener un entorno mucho más centralizado al final actúa como un acelerador, un catalizador de la transformación, porque tenéis muchos servicios que estáis descentralizando en terceros. Y, bueno, pues nuestra intención con este producto nuevo, con Education Plus, es que podáis centralizar mucho y podáis ahorrar costes, ¿no? Al final hablamos, como decía, mucho del TCO, informe de coste total de propiedad, en este caso de la tecnología, ¿no? O del coste del software as a service que podéis tener. Y algunos ejemplos claros en esto y que os comentaremos hoy, pues están relacionados, por ejemplo, con el storage, con la parte de almacenamiento. No sé si sois conscientes, aprovecho para compartiros un par de hitos importantes que van a suceder en este próximo año para aquellos que estáis en la versión de Workspace Fundamental. Y es que van a dejar de estar disponibles las grabaciones
temporales, que sabéis que las pasamos a hacer temporales a final de este año, en 2021, y también va a haber una limitación de almacenamiento en las versiones fundamentales, en las versiones gratuitas. A priori, esto se va a traducir en que aquellos clientes que están en la versión fundamental van a tener 100 terabytes de almacenamiento compartido en todo el dominio, ¿vale? En todo el dominio de Workspace Fundamental. Obviamente, esto lo hemos hecho también por sostenibilidad y os adelanto también que menos de un 1% de los clientes que hemos visto a nivel mundial, y Mael además nos puede dar más detalles de esto, se verían afectados o tienen más de 100 terabytes de almacenamiento a día de hoy utilizados en nuestra solución, ¿no? Así que, bueno, pues al final entendemos que es una forma de dar pues mucho valor y tener un ROI muy potente, ¿no? Vamos a detallar, la idea o la agenda de hoy va a ser detallar un poquito los 3 pilares más estratégicos, ¿no? O que conforman la solución y el valor de la solución. Y luego haremos un pequeño free walking tour en la parte de producto, compartiendo las principales novedades o las que estamos viendo que más éxito están teniendo o mejor feedback por parte de clientes. Así que empezamos, si os parece, por la parte de seguridad y paso la palabra a Ismael para que nos pueda detallar un poquito más sobre esto. Sí, aquí la clave es ponemos a vuestra disposición lo que es el centro de seguridad dentro de Workspace para poder hacer una serie de acciones que hasta ahora no estaban disponibles y que nos van a permitir pues trabajar mucho más en detalle con cualquier amenaza de tipo phishing, de tipo compartición de información fuera del dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener, por un lado, estas herramientas de seguridad proactiva que nos van a permitir poner una serie de configuraciones para evitar determinados comportamientos que pueden ser de riesgo. También se van a poder detectar esos comportamientos, se van a llegar alertas proactivas del lado del Security Center para entender qué acciones de vuestros usuarios o qué configuraciones os pueden estar dando algún tipo de riesgo. Y, finalmente, contrarrestar esas amenazas, ¿no? Tomar acción concreta con determinados usuarios, determinados comportamientos que puedan tener. Además, todo ello en una consola centralizada a nivel de administrador de la consola para que esos administradores de seguridad puedan gestionar todos esos settings de seguridad, ¿no? Y, finalmente, un montón de dashboards, de gráficos, de estadísticas para entender, pues eso, cómo se están moviendo vuestros usuarios y dar esa visibilidad de la seguridad a nivel estadístico para poder compartirlo, por ejemplo, con los niveles ejecutivos dentro de la universidad, ¿no? Entonces, este centro de seguridad os va a ayudar a vuestras instituciones a proteger mejor a vuestros alumnos y, pues lo que os digo, visibilizar qué es lo que pasa, tomar acciones, controlar qué es lo que está pasando en vuestro entorno. Así es, muchas gracias. También, por supuesto, en lo relativo a las herramientas de diseño de experiencias de enseñanza y aprendizaje, toda la parte de Google Meet es un valor. Somos conscientes de que se están produciendo unas inversiones considerables en otras plataformas de terceros, como decíamos anteriormente, y el tener esa integración con Google Meet, el tener esa integración todo en Workspace, os va a permitir, entre otras cosas, tener mucha más capilaridad, como decía Ismael, en la parte de data, pero también en tener una seguridad estándar, ¿no?, por defecto en toda nuestra tecnología, ¿no? Además, no entendía muy bien la pregunta, no me ha dado tiempo a leerla, pero sí, vamos a enseñar funcionalidades y ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas vuestras, ¿vale? Además, también vamos a enriquecer toda la experiencia de aula, como decíamos, entre otras con una herramienta, a mí no me gusta llamarla antiplagio, porque creo que es mucho más un nuevo paradigma de herramienta para toda la parte de creación de contenido o de validación de contenido, que se llama Originality Reports o informes de originalidad, ¿sí? Luego, además, esto se puede integrar, como os decía, en vuestros propios LMS o en vuestros propios entornos con el TI o con los single sign-on también que podemos hacer desde Google Workspace, ¿vale? Y, por último, algunas funcionalidades premium específicas de la versión Plus y que son importantes, ¿no? Como decíamos, pues el tener, por ejemplo, un gestor documental avanzado e inteligente como Cloud Search, que es una de las funcionalidades que muchas de las universidades han valorado muchísimo en esta versión, el poder crear el path de aprobación de documentos internamente, que es una funcionalidad que solo está en la versión de Workspace for Education Plus, el obtener almacenamiento adicional, que es una parte importante,
y que también estamos viendo que aporta mucho valor en las decisiones que estáis tomando y permite también hacer muchísima eficiencia en las inversiones que se hacen. Y, bueno, es una parte concreta de apoyo específico para los clientes que estáis en estas versiones, ¿no? La realidad es que, como decía, vamos a hacer un recorrido de producto, pero antes de eso y pasar nuevamente la voz a Ismael, que nos va a contar un poquito o nos va a desgranar cada una de las áreas concretas que hemos detallado y las funcionalidades concretas las vais a poder ver en directo, quiero que, en un ejercicio de absoluta transparencia, que valoréis el precio que tiene esto, ¿no? El otro día hablaba con un director de una red de 30 y tantos colegios aquí en España que me decía, jolín, Gonzalo, es que nos hemos dado cuenta que por menos de lo que cuesta un cuaderno y un boli, aquí no vengo a comparar, y los cuadernos y bolis son súper importantes, nosotros trabajamos constantemente con papel y con bolígrafo, obviamente no me malinterpretéis, pero por ese coste tengo una capacidad, tanto en la parte de negocio como en la parte de seguridad, como en la parte de dotar de herramientas profesionales y centralizar un montón de costes que tengo, que vale la pena en todos los ámbitos, ¿no? El coste de este producto se licencia por PLAS, se licencia por estudiante matriculado en la institución, esto es un precio de lista, ¿vale? Sin IVA y sin posibles descuentos, si hacéis commits algunos años o excepciones que podemos hacer, de 3,4 euros por alumno al año, ¿vale? Con todo esto vais a tener todo el paquete de herramientas más completo que engloba todas estas nuevas funcionalidades, todas estas nuevas capacidades, además de, como mencionábamos, el tener un almacenamiento mucho más amplio, además de tener también una parte de analítica, como decía, y de herramientas en Meet que estamos viendo que están teniendo en la parte de videoconferencia, como puedan ser breakout rooms o otras cosas que vamos a ver bastante interesantes. Paso de nuevo, si queréis, a Ismael y que, Ismael, tú nos vas guiando un poquito, si quieres, por la parte de funcionalidades que quieran mostrar hoy. En la parte... Sí. Yo creo que iríamos directamente a la parte de seguridad proactiva, que creo que es lo que puede ser más interesante en el día de hoy. Lo que os decía, esto es el Security Center. Me preguntaba Julio sobre el detalle. Bueno, estoy leyendo ahora de qué va Google Workspace for Education. Vale, perfecto. Entonces, hago un paso hacia atrás. Google Workspace for Education no es más que las mismas herramientas que podemos utilizar con nuestra cuenta de Gmail, si queréis, ¿no? O a nivel empresarial, con nuestro dominio, con una serie de herramientas que todos conocéis, Gmail, Google Docs, con toda la herramienta de Drive para el almacenamiento, las presentaciones, las hojas de cálculo, la videoconferencia con Meet. Pero también en el caso de educación tenemos la pata de Classroom, que es una herramienta que nos permite básicamente diseñar programas completos de formación para los alumnos y que ya se está utilizando en un montón de colegios, en un montón de universidades a día de hoy. O sea que, Julio, no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero básicamente es este tipo de tecnología y lo que pasa es que lo ofrecemos a los entornos educativos con una serie de particularidades. Una, por supuesto, el precio. Hay una edición gratuita y luego las ediciones de pago son pagos realmente simbólicos, como podéis ver, para que no impacten a la hora de que las instituciones lo puedan adquirir para poder utilizarlo. Y luego tienen una serie de condicionantes en cuanto a, por ejemplo, publicidad, en cuanto a seguridad, etcétera, etcétera, para poder hacer este tipo de entornos educativos. Entonces, básicamente, ofrecemos toda la suite de productividad de Google, más una herramienta que se llama Classroom, que te va a permitir, si quieres como profesor, a dar esas clases a través de la videoconferencia, pero también colgar tus materiales dentro de Classroom y hacerles exámenes a los alumnos y gestionar incluso sus calificaciones, ¿vale? Sería un poco esa idea. Volviendo al tema de seguridad, hablamos del Security Center, ¿no? Y vamos a poder entrar en detalle de análisis de amenazas cibernéticas, ¿vale? Hablamos de temas de phishing, de temas de suplantación de identidad, de intento de hackeo de contraseñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poder gestionar todo eso, vamos a poder monitorizar, evaluando cuál es el grado de exposición y de riesgo de vuestros datos en función de todas estas nuevas funciones de análisis, ¿no? Además, vais a poder identificar de una manera muy rápida las amenazas y os vamos a ir proponiendo acciones a tomar contra ese tipo de amenazas, ¿no? O sea, que incluso de manera proactiva el Security Center os va a acompañar, además de
todas las funcionalidades que os va a apoyar el partner, en este caso Nuvalia, a la hora de haceros, digamos, más seguros y de configurar todos esos settings para que vuestra institución esté siguiendo todas las buenas prácticas que desde Google proponemos. Y además, eso, vais a poder identificar todos esos problemas de seguridad, de privacidad dentro del dominio, dentro de Classroom, clasificarlos y tomar medidas más o menos automáticas con esas funcionalidades, ¿vale? Hablaremos luego de la compartición en Drive porque es otra de las cosas que seguro os preocupa y estamos avanzando. Hay una nueva funcionalidad que va a llegar a lo largo del último trimestre del año para poder trabajar en cuanto a cómo compartimos los datos en Drive, ¿no? Luego lo hablaremos. Esta funcionalidad buenísima, ¿eh? La de seguridad proactiva, la de analizar los archivos, esta me parece un chain maker, ¿no? Sí, desde luego. El tema de controlar con quién podemos compartir los archivos, a día de hoy podíamos definir dentro del dominio o fuera del dominio. Ahora incluso dentro del dominio vamos a poder definir unidades organizativas que no puedan compartir hacia afuera, por ejemplo. Entonces, en el caso de universidades, pues departamentos de investigación que estén trabajando con cosas relativamente confidenciales, que no puedan compartir hacia afuera ni por error, para que eviten que esa información pues, se pueda filtrar en un momento dado, ¿no? Ese tipo de cosas os van a ayudar a definir reglas y también a identificar que eso esté pasando o no, ¿vale? Y luego, en cuanto a análisis de software malicioso, como bien sabéis, trabajamos en colaboración con una empresa del grupo Alphabet que se llama Virus Total, que está situada en Málaga y que nos va a permitir definir reglas, por un lado, de análisis de los archivos adjuntos dentro de Gmail y dentro de Drive, además de gestionar temas como protección de exposición de datos hacia el exterior, ¿vale? Esta parte, que es la parte de control de dispositivos, yo creo que es un poquito menos interesante porque en educación superior realmente la penetración de dispositivos gestionados es menor. Al final el alumno lleva su dispositivo, pero que sí que sepáis que tenemos la capacidad de gestionar dispositivos Android e iOS, gestionar dispositivos Windows, gestionar dispositivos Chrome OS para las distintas universidades y que podáis también aplicar políticas de seguridad a nivel de dispositivo para que, por ejemplo, con la cuenta de la universidad, pues no se pueda acceder a determinados dominios o cosas de ese tipo para evitar malware. O sea, ese tipo de cosas se pueden hacer y estamos muy avanzados en ese sentido. Gonzalo, si quieres, sigue avanzando en las slides. Sí, y pasamos a la parte de Meet, que yo creo que es lo más interesante. Voy a volver a la parte de Meet, disculpadme un segundo, porque no hemos hipervinculado y tenemos que hacerlo. Somos conscientes, pero voy a volver a la diapositiva 23, donde teníamos un poquito pues todo el offering, ¿no? Y las nuevas funcionalidades de productos organizadas. Y como decía Ismael, la parte de MDM, bueno, no es algo que efectivamente sea diferenciador respecto al volumen de dispositivos que podéis gestionar, pero sí que hemos visto que también ha sido importante en todos los análisis de costes que han hecho algunas de las instituciones. Algunas de las instituciones tenéis una flota de dispositivos móviles, tabletas o incluso dispositivos Windows, ¿no? Que podéis gestionar y podéis reducir un montón de costes ocultos o centralizar los servicios porque funciones de terceros sean pues costosas o complejas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gestor de dispositivos móviles, el MDM, queda una parte interesante. Otra funcionalidad que no hemos comentado, pero que también es interesante, sobre todo para temas de latencia, mucho más aún ahora que hemos anunciado que abrimos una región de Google Cloud en Madrid, es la parte de Data Region, el poder seleccionar en qué región queréis tener vuestros datos, ¿no? Obviamente, esto no es algo que sea necesario por cumplimiento. Sabéis que cumplimos absolutamente con el Reglamento General de Protección de Datos y con toda la parte de las cláusulas contractuales tipo, los que sois nuestros clientes lo tenéis muy claro. Si alguien os dice lo contrario, dudadlo, venid a nosotros y os daremos todo el detalle, ¿vale? Porque también hemos visto que algunos clientes pues no tenían toda la información, le habían intentado dar más información que no era fiel a la realidad. Y como decía Ismael, yo creo que ahora lo que tiene sentido es que vayamos a toda la parte relacionada con Meet y que aquí vais a ver muchísimo valor, como os decía, porque Meet ha evolucionado muchísimo. Nosotros, nuestras soluciones y Workspace, como bien ha descrito a Julio, ¿no? Y disculpa, Julio, porque no teníamos claro si todo el mundo conocía la solución o no. Te estamos dando información ahí a través del chat para que puedas conocer un poco más y si no, el equipo Nuvalia también te puede detallar más sobre ello, ¿no? Pero uno de los pilares fuertes es la parte de videoconferencia y, como os decía, nosotros nacimos en la nube y nuestro software as a service, todos los aplicativos que tenemos
tanto Google Drive como Google Classroom, como Google Meet, como documentos, presentaciones, hojas de cálculo, Gmail. Todos estos productos son nativos en nube. Eso nos permite la agilidad de innovarlos y de crear funcionalidades de manera muy ágil y rápida. Y también a nuestros usuarios les permite no tener que depender muchísimo de una capacidad de cómputo local, ¿no? de los dispositivos. Además de eso, si utilizáis dispositivos pues, que pueden presentar brechas de seguridad, os podéis imaginar la combinación explosiva que puede haber ahí, ¿no? Por tanto, la parte de Google Meet es una parte que hemos visto que tiene mucho valor. Y esto es un resumen de las funcionalidades que vais a poder tener en la versión Plus, entre otras, por supuesto, tener más personas presentes más en las reuniones, informes de asistencia. Vamos a ir a verlas una a una, si os parece, porque esto vemos que es muy interesante para la comunidad educativa de Higher Education, ¿no? de educación superior, ¿no? Pues seguimos en modo híbrido. Algunos planteáis modelos pues, donde muchas de las incluso acciones internas se están produciendo, pues, se han llevado a la videoconferencia. Por tanto, con la versión de Google Workspace for Education Plus, tenéis hasta 250 participantes disponibles en Google Meet. En la versión fundamental tenéis hasta 100, ¿vale? Además, nuevas funcionalidades, como os decía, y algunas de ellas están por llegar. Entre ellas, por ejemplo, el poder hacer emisiones en directo de eventos o de actos que podáis requerir, no solo hasta ahora como lo permitíamos, ¿no? En vuestro propio dominio interno, sino que vais a disponer muy próximamente de una herramienta para poder hacer emisiones en directo públicas y en abierto, ¿vale? Se verá algo así, la experiencia será muy parecida a las emisiones que antes se hacían a través de YouTube. Ahora tendréis un enlace, podréis embeber esto o incluso un acceso directo para personas que no necesariamente tengan que tener un acceso con una cuenta corporativa, sino que será vivo y en directo con ese enlace y va a tener pues un impacto y una funcionalidad que nos habéis pedido muchísimo. También toda la parte de subtítulos en directo es algo que también ayuda muchísimo, incluso la traducción en tiempo real, ¿vale? Esto es algo que también ayuda muchísimo pues, para todos los estudiantes de intercambio. Yo imagino que yo hice mi Erasmus en Cracovia, Polonia. Si hubiera tenido esto, me hubiera ayudado mucho a traducir de polaco a castellano, ¿no? Es cierto que ahora mismo está disponible en traducciones de inglés a español, portugués, francés y alemán, pero bueno, con esto cubrís, ¿no? Una parte importante. Otra de las funcionalidades interesantes es el poder grabar en Google Meet, como os decíamos, el poder compartir las grabaciones que podáis hacer. En este caso, podéis realizar grabaciones tantas como consideréis. Como os decía, esta funcionalidad va a dejar de estar disponible a finales de 2021, ¿vale? En los entornos o los dominios de Google Workspace for Education Fundamental, los que son gratuitos, ¿vale? Obviamente también una parte importante es el poder realizar pequeñas sesiones de videoconferencia, los conocidos como breakout rooms, en vuestras videoconferencias. Además, se pueden planificar a través de Google Calendar. Esto es muy cómodo porque pues, podéis tener hasta 100 sesiones separadas simultáneamente pues los profesores pueden finalizar las sesiones por separado, pueden hacer que vuelvan al entorno principal. La parte de Breakout Rooms es algo que nos habéis pedido muchísimo y también pone muchísimo valor en esta solución, ¿no? Otra de las funcionalidades que vais a disponer en la versión de Workspace for Education Plus y que también estamos viendo que muchas de las universidades la están explotando muchísimo, es todo lo relacionado con los informes de asistencia a una videoconferencia, ¿vale? Después de una videoconferencia, si habilitáis esta funcionalidad, vais a poder tener una hoja de cálculo con las estadísticas, incluso un gráfico de los participantes. Imaginaos que esto no deja de ser data que podéis explotar internamente para lo que queráis. Podéis llevarlo a un datasheet o podéis llevarlo a un BigQuery, podéis hacer automatizaciones para tener ingesta y explotar los datos, ¿no? En el buen sentido de la palabra y poder traccionar. Uno de los proyectos pues que más innovadores que estamos desarrollando con nuestra tecnología y con algunos de nuestros partners, hoy no es el momento de hablar de ello, pero es un modelo de predicción de éxito escolar, lo que llamamos Student Success. Ya está teniendo mucha presencia en entornos de universidades americanas, donde trabajan con estas soluciones. Es de fácil implementación y bastante sostenible. Y una de las partes que cubre es precisamente esto, ¿no? El modelo de engagement que tiene el aprendiz con los contenidos, los cursos, incluso el nivel de docente, ¿no? Una parte importante. Luego, por supuesto, el poder hacer preguntas y respuestas, ¿vale? Que es una funcionalidad pues, que también incrementa mucho la participación y integra muchísimo, pues, ¿no? El no solo hacer un proceso de digitalización, sino en reinventarlo, que es lo que realmente tiene sentido cuando adoptamos tecnología, ¿no? Para hacer lo mismo y si encima nos va a costar más
tiempo o recursos, pues casi que mejor nos quedamos con lo que estamos, ¿no? La realidad es que la tecnología nos tiene que ayudar a transformar procesos, ¿no? Y a reinventar mucho de ello. Entonces, el poder tener preguntas y respuestas en una videoconferencia o el poder hacer algunas encuestas es tremendamente valioso, ¿no? Pues estamos viendo que tiene muchísimo valor. Además, esto, pues os podéis imaginar que también automatiza luego un informe después de la videoconferencia que os lo hace llegar con las respuestas que hayáis podido recibir y otras cuestiones importantes, ¿no? Otra parte importante en la parte de videoconferencia, y esto sí que también estamos viendo que está siendo un chain maker, ¿no? Es el directamente realizar una transcripción de las videoconferencias y llevarlas a un documento y que esté presente donde allí queráis, ¿no? El caso de uso de esto que más me sorprendió fue hablando con una universidad, creo que fue de hecho Carlos III, una universidad que es bastante pionera con la adopción de nuestras tecnologías aquí en Madrid, que nos dijeron que utilizaban la transcripción o que pensaban utilizar la transcripción para las tesis, ¿no? Para la defensa de tesis o para reuniones internas, ¿no? Donde directamente en la tecnología, esto mejor que no, la tecnología, o sea, en este caso Meet, transcribe todas las llamadas, transcribe todas las conversaciones, las categoriza por los miembros de la videoconferencia y te crea un documento con la transcripción de la llamada, ¿no? Aquí no vale el que luego digan, oye, yo no dije eso. Hay que tener cuidado, pero realmente un proceso transformacional, ¿no? En toda esa parte y también con un valor de negocio y de transformación de procesos de mucho sentido, ¿no? Otra funcionalidad que también nos habéis pedido muchísimo y que está también obviamente disponible, estas funcionalidades obviamente están disponibles en todas las versiones de nuestros productos, incluso las aplicaciones nativas, es la parte de reducción de ruido, ¿vale? Esto es algo que también nos habéis pedido y que con inteligencia artificial lo hemos conseguido. Como decíamos también, y esta es una funcionalidad bastante reciente, esto todavía creo que no lo hemos anunciado públicamente, en toda la parte de colaboración con nuestra suite ofimática en la nube, con documentos, hojas de cálculo y presentaciones, veíamos que, o muchos de vosotros me habéis trasladado el feedback de que era importante intentar integrar la videoconferencia dentro del entorno de colaboración. Entonces, lo que hacemos es que traemos el Meet, como podéis ver aquí, a un documento, una presentación o una hoja de cálculo. De manera que podéis estar trabajando en vuestro documento, colaborando en live, ¿no? Además, funciona de manera ágil y estar constantemente, incluso, pues, veros a la derecha, como veis aquí, se posiciona una columna a la derecha del documento y podéis, pues, veros y trabajar al mismo tiempo que estáis en una videoconferencia, ¿no? Otra cosa que no hemos mencionado y que llega es algo que se llama Smart Chips. Y básicamente son automatizaciones de plantilla y procesos. Se está viendo también aquí en este gráfico animado, se está viendo el trabajo en un proyecto y una de las fases del proyecto es generar ideas y votarlas. Entonces, hemos creado en base a los procesos o al tipo de ejecución que más se repite, ¿no? Hemos creado plantillas automatizadas donde, por ejemplo, para hacer un brainstorming podéis iniciarlo escribiendo una arroba en un documento y directamente lanzar un brainstorming y automatiza, ¿no? Y te pone plantillas incluso para que puedas votar las ideas y simplemente tengáis que centraros en escribir ideas. O, por ejemplo, algo que utilizamos internamente también mucho Ismael y yo, es el meeting notes, ¿no? El poder tomar notas de una reunión, te estructura a las personas, los contenidos, los siguientes pasos en una plantilla y está francamente bien. Esto es algo que creo que no hemos traído hoy, pero bueno, que queremos compartiros. Y luego la parte de la herramienta antiplagio, Classroom no vemos que tenga mucho interés en no saltes mucho, pero el tema de los complementos de Classroom es súper potente. Al final son extensiones dentro de Classroom que nos van a permitir integrar proveedores de contenidos, por un lado, pero también integrar cualquier tipo de funcionalidad dentro de Classroom. O sea que quizá, aunque Classroom no se utilice demasiado en educación superior, esto puede ser una de las herramientas que permita que Classroom sea el repositorio de apuntes y documentos dentro de la clase y que tenga algunas funcionalidades que estabais echando de menos porque os va a permitir extender un montón de funcionalidades sobre esto. Sí, totalmente. Es cierto que no vemos una adopción masiva de Classroom en entornos de Higher Education, pero sí que es cierto que empezamos a ver cada vez más adopción a título, oye, pues para montar, por ejemplo, un proyecto concreto, pues se puede utilizar en Google Classroom. Obviamente, esto que menciona Ismael es un chain maker en toda regla y hace que Classroom sea, pues, más y más poderoso. Obviamente, también toda la parte que tiene que ver con
con los sistemas de información, también posibilidad de sincronizar directamente aquellas universidades pues, que tenéis un directorio, un RP o lo que en argot americano se llama un SIS, ¿no? Un Student Information System, un sistema de información de estudiantes. También con la versión Plus vais a poder automatizar muchísimo más la importación de alumnos, de cursos y automatizar creaciones de los Google Classroom para ahorrar a los profesores si así os interesa, ¿no? Por último, yo creo que la parte de antiplagio por mi parte y pasaré ahora nuevamente a Ismael. Esta herramienta, bueno, pues es una herramienta que se puede integrar en la parte de tareas. No sé si conocéis este módulo de aquí que se ve y que se llama tareas y que es las automatizaciones que hemos hecho en Google Classroom, las podéis automatizar en vuestro Moodle, en vuestro LMS, ¿vale? Incluso, como decía antes, se me ha olvidado mencionar, pero, por ejemplo, Meet ya tiene LTI, Learning Tool Integration, con Canvas, por ejemplo, y con otras soluciones, ¿no? Directamente os podéis llevar el Meet a vuestro Canvas. Esto es más relacionado a la parte de entrega de tareas, está automatizado todo, es igual la experiencia que Classroom, pero en vuestro entorno. Y una de las funcionalidades que más estáis explotando positivamente es la funcionalidad de informes de originalidad, ¿no? Esto es una herramienta, a nosotros nos gusta decir que es una herramienta de desarrollo de competencia de pensamiento crítico, más que de decir, oye, esto no lo has hecho bien o esto lo estás copiando, ¿no? Está construido, y esto es interesante, es curioso, en base al algoritmo de nuestro navegador, lo cual es potente. Sabéis que nacimos siendo pues un buscador, perdón. Siempre confundo la palabra navegador y buscador y debo de no hacerlo. Construido en base a nuestro buscador y es potentísimo porque el aprendiz puede utilizarlo. O sea, tú puedes crear una tarea, ya sea en tareas en tu Moodle, con la integración que tenemos, o en un Google Classroom, y el aprendiz puede, previamente a la entrega, ver cuánto contenido es suyo, cuánto no. Incluso, pues, el docente lo recibe, puede hacer comentarios y de una manera muy rápida y sencilla. Al final, lo que queremos es que ahorréis tiempo en lo máximo, ¿no? En la medida de lo posible, pues se automaticen lo que son pues todas las entregas y las correcciones que se puedan crear, incluso pues interceptar algunas cuestiones que no sean productivas para el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Y Gonzalo, no solo contra contenido que esté en la web, sino también contra contenido de la propia universidad. Pues, creo que es la siguiente slide. Podéis, digamos, ejecutar esa búsqueda contra contenido propio, de manera que confirméis que un determinado trabajo no está citando adecuadamente las fuentes, pero no está copiando o plagiando trabajos de otros alumnos, por ejemplo. Esa parte es importante. El student to student, que se llama, detecta antiplagio dentro de tu entorno y eso también es potente. Y bueno, yo creo que poco más. Al final hay muchas novedades más. Si tenéis interés, podemos organizar una sesión de roadmap también bajo NDA con contrato de confidencialidad y muy contentos de contar más novedades. Paso de nuevo a Ismael, que os va a contar todas las funciones adicionales que solo están disponibles en esta versión de Plus, y luego ya, si queréis, abrimos el turno. Os cuento esas y otra que va a estar disponible, pero que todavía no está, entonces os la contamos porque ya estamos probando, ya está en beta, ¿no? Lo primero sería Cloud Search. Cloud Search es un esfuerzo de Google por, digamos, tener algo parecido al buscador de Google dentro de vuestro entorno, y entonces os va a permitir básicamente buscar dentro de vuestro Drive, documentos, calendario, Classroom, los servicios que tenéis disponibles en la suite de Workspace de manera integrada. Entonces, vais a poder buscar, en vez de en Gmail por un lado, en Drive por otro, vais a poder buscar directamente en una interfaz de búsqueda como la que veis ahí. Buscáis un determinado término y con las mismas reglas que estáis buscando en el buscador o en los distintos buscadores de las herramientas, vais a encontrar el listado de todos los documentos, de toda la información que tenéis internamente, digamos, indexado, ¿no? Entonces, es súper potente para buscar en repositorios, digamos, internos de la universidad, a los que tengáis acceso, evidentemente, porque también respeta las reglas de acceso a los documentos. Entonces, buscará por toda la documentación pública, más la documentación a la que yo tengo acceso a través de mi usuario, ¿no? Y lo que os digo, una funcionalidad súper interesante y súper potente para mejorar la productividad de profesores y de alumnos.
La siguiente funcionalidad es la de aprobación de documentos. Por fin tenemos una herramienta que va a permitir hacer aprobaciones, digamos, flujos de aprobación de documentos dentro de Drive, dentro de Gmail, etcétera, etcétera, para que podáis hacer, pues eso, paso a paso, un documento, se hace una primera aprobación, lo tienen que aprobar 2 o 3 personas, les damos los permisos para aprobación y van a permitirnos aprobar esos documentos dentro del entorno de Workspace, lo cual es, de nuevo, súper interesante a nivel gestión de la universidad, ¿no? Además de todo eso, el tema del almacenamiento. Os hemos contado el Fundamentals o, digamos, la licencia básica tiene 100 teras de almacenamiento. Si contratáis, en este caso, Education Plus, vais a tener 20 gigas adicionales por cada estudiante, ¿vale? De esta manera, digamos, el almacenamiento completo sumado os va a dar el almacenamiento máximo que tendríais en la universidad. Además de eso, estamos ya teniendo conversaciones con algunas universidades. Si queréis que tengamos la conversación con vosotros, encantados a través de Nuvalia de haceros un análisis de cómo está vuestro almacenamiento y de proponeros las distintas alternativas que hay. Pero esto va a estar completado con una funcionalidad que va a salir en el último trimestre de este año, que nos va a permitir establecer cuotas de almacenamiento a nivel de alumno. Entonces, por ejemplo, para los alumni podemos ponerles un almacenamiento simbólico para que puedan recibir correo y poco más, a los alumnos darles un almacenamiento concreto y a los profesores, y sobre todo en determinadas cuentas corporativas que tengan un determinado almacenamiento, permitirles subir más el almacenamiento para hacer esa gestión proactiva, ¿vale? Entonces, interesante esto por el extra almacenamiento, pero también las capacidades que vamos a tener de gestión de almacenamiento a nivel de unidad organizativa. Correcto. Además de todo esto, si tenéis más de 200 licencias, cosa que en una universidad va a ser que sí, los tiempos de servicio de asistencia se mejoran, ¿vale? Vais a tener respuestas más rápidas con el soporte de Google. Podéis contar con el soporte de partners, con el soporte de Google y lo que os digo, con Education Plus, digamos que pasáis a estar en la cola VIP de soporte para poder atenderos de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Última cosa que no he contado porque no tenemos slides, sería el tema de las reglas de compartición dentro de Drive, ¿vale? Lo que os he comentado antes. Hay una capacidad nueva que os va a permitir gestionar, pues, por ejemplo, que los alumnos de una determinada facultad puedan compartir o no con otros, o alumnos de determinados cursos puedan compartir o no información con otros, o profesores, etcétera, etcétera. De esta manera, con ese control, vais a poder también gestionar, pues, algunos, en algunos casos ha habido incidentes de seguridad, etcétera, etcétera, para poder tener un poquito más controlado y gestionado vuestro entorno corporativo. Gonzalo. Genial, muchas gracias. Esta funcionalidad nueva que se llama Trust Rules de Google Drive está también siendo algo que está cambiando la forma de entender la tecnología y la colaboración y incrementar la seguridad, ¿no? Resumiendo un poquito, con Education Plus vais a tener, pues como decíamos al principio, un montón de servicios centralizados, además de el software as a service que plantea Google Workspace y las funcionalidades premium en la parte de videoconferencia con Google Meet, en la parte de Google Classroom y funcionalidades, como veíais, asociadas a todo lo que tiene que ver con el almacenamiento. Solo recordar que la parte de almacenamiento o el cambio en almacenamiento en este caso se va a producir en julio de 2022, o sea que tenéis tiempo para poder planificarlo bien y tenemos tiempo para que vamos a ayudaros en ver dónde estáis y qué necesidades tenéis. Y poco más, yo creo que es buen momento para, si tenéis la posibilidad, o sea, para que tengáis la posibilidad de lanzar vuestras preguntas. Somos poquitos, no duden en quitaros el micro, porque sobre todo queremos estar aquí con vosotros y tener la conversación abierta, ¿no? Solo han podido pasar dos cosas. Uno, o hemos aburrido, o dos, que lo tenéis muy claro. Esperamos que sea la segunda, pero si hay alguna dudilla, pues encantado de resolverla ahora, y si no, si queréis hacerlo después y que tengamos una sesión un poco más personalizada y hablar bien de vuestro entorno y de cómo estáis trabajando, pues también encantados de hacerlo.